Bueno, buenos días a todos. Feliz día del Señor. Ese paz. ¿Cómo le fue hoy cuando se levantaron? Querían levantarse. Vamos entonces a Éxodo, seguir en Éxodo, ahora en el capítulo 30, y aquí solamente vamos a llegar hasta el versículo 10, Éxodo 30 del 1 al 10. ¿Me acompañan a leerlo? ¿Me siguen? Dice: harás además un altar para quemar incienso en él. De madera de acacia lo harás, será cuadrado de 1 codo. Será de longitud y de 1 codo, una anchura de 2 codos, será su altura. Sus cuernos serán una sola pieza con él. Los vestirás de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos. Le harás una moldura de oro alrededor. Le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura. Lo harás en 2 de sus lados, en lados opuestos, y servirán de sostén para las varas con las cuales transportarlo. Harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones de ustedes. No ofrecerán incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramarán libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar 1 vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado 1 vez al año por todas las generaciones de ustedes. Santísimo es el Señor. El título de hoy de la enseñanza es Orando en Cristo. Orando en Cristo. Hay una historia de un misionero que dice, en la India, que dice que un jefe indio se acercó a él y le ofreció un cinturón que Dios usa de manera oficial para complacer a Dios. El misionero le dijo: no, Cristo no acepta tal sacrificio. El indio se marchó, pero pronto volvió ofreciendo su rifle y las pieles que había tomado cazando. No fue la respuesta una vez más. Cristo no puede aceptar tal sacrificio. El indio se fue, se marchó y volvió pronto, y ahora le ofreció, con su conciencia agitada, confusa, y le ofreció a su familia entonces, a su esposa, a su hijo, todo por la paz y el perdón. Y una vez más el misionero le dijo: no, todavía no, Cristo no puede aceptar tal sacrificio. El jefe pareció sorprendido por un momento, luego levantando los ojos llorosos hacia el rostro del misionero y hacia el cielo, exclamó con gran sentimiento: toma, Señor, toma también al pobre indio. Y entonces el regalo, la ofrenda, fue aceptada y el jefe se fue a su casa lleno de alegría. Como ustedes como ya todos sabemos y hemos leído, este tabernáculo está dividido, igual que el templo, también más adelante, unos años después. Está organizado en 3 partes, ¿no? En 3 secciones. El más grande, que es el atrio, al que podía acceder todo el pueblo, como ya hemos mencionado, ya sabemos. El segundo, que era solamente habitado, o en el podía solamente acceder los sacerdotes. Y el tercero, donde habitaba únicamente la presencia de Dios,
que solamente era esa presencia interrumpida una vez al año, ¿no?, por el sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio por el perdón. Hoy, una vez más, vamos a ver o a concentrarnos en la parte segunda, en el lugar santo. Vamos a estar allí, en el lugar santo. En él, como sabemos, está el candelabro, ¿se acuerdan? Ahí está el candelabro. También está, ¿qué más? La mesa con los panes. Y ahora vamos a ver que también Dios va a incluir otro mueble, que es un altar. Otro altar aquí, pero con un propósito diferente, como ya leímos. Entonces, hoy vamos a hablar del altar y la ofrenda, del incienso que Dios pide y su aplicación para nosotros hoy. Allí estaba la luz del Señor con el candelabro, ¿se acuerdan? El candelabro, la provisión del Señor con la mesa de los panes, la luz del Señor, la provisión del Señor con la mesa. Pero el incienso ahora, o el altar del incienso, siendo que comienza abajo y sube, nos enseña no solo de algo que Dios nos provee, como la luz o su provisión, su sustento, también de algo que nosotros ofrecemos a Dios también. En el Salmo 141, versículo 2, hablando del incienso, dice el salmista: sea puesta mi oración delante de ti como incienso. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso. En Lucas 1, 9 al 10, mucho más adelante en la historia y en la progresión del Evangelio, dice también Lucas ahí 9 y 10, conforme a la costumbre del sacerdocio. ¿Se acuerdan que esta es la parte cuando iba Zacarías el padre de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Entonces hay una relación entre el incienso y la oración, la ofrenda de oración. Y lo que vio el apóstol Juan también en Apocalipsis 8, versículo 3, dice que otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Así que más específicamente vamos a recordar cómo nuestra oración es aceptada. Cómo nuestra oración, cómo nuestra adoración es aceptada. Aunque la historia del indio que se ofreció a sí mismo como ofrenda es bella, es bonita, no podemos olvidar que nuestra ofrenda es aceptada únicamente porque Cristo fue aceptado. Nuestra ofrenda es aceptada solamente porque Cristo fue aceptado primero. Así que es lo que vamos a ver, esas 5 verdades. Número 1, en Cristo podemos orar, en Cristo podemos ofrecer nuestra oración, en Cristo podemos orar cerca de Dios, en Cristo, número 3, podemos orar continuamente, y número 4, en Cristo podemos orar reverentemente, y 5, en Cristo podemos orar con oraciones purificadas. Vamos a verlo. Así que vamos a responder a esa pregunta: ¿cómo nuestra adoración es aceptada? Solamente y únicamente por la aceptación de la ofrenda de Cristo. ¿De quién es Cristo? En el versículo del 1 al 5 que ya leímos, ahí vemos entonces cómo debía hacerse este altar. ¿De qué estaba hecho? ¿De qué estaba hecho? Tanto de madera como de oro. Y también no podemos dejar de mencionar que esta contextura nos recuerda también al carácter de Cristo divino por el oro
y también humano por la madera. Ahora, podemos compararlo también con el altar del holocausto, afuera, en el atrio. Como el altar en el atrio estaba hecho también de dos materiales diferentes, de madera y de bronce, pero entonces tenía, de bronce, tenía madera y oro. Entonces hay una relación íntima entre estos dos altares que vamos a comenzar a ver, o que vamos a ver en esta verdad, que es: en Cristo podemos orar. En Cristo podemos orar. Hay una relación íntima entre estos dos altares, puesto que la intercesión de Cristo, como sabemos que Él es nuestro intercesor, está fundada sobre su sacrificio primero. Lo que sucedía en el altar del incienso, entonces, que vamos a ver, lo que estamos viendo, se debía a lo que sucedía en el altar del holocausto, fuera, en el atrio. Lo que sucedía en el altar del incienso, dentro del lugar santo, se debía a lo que sucedía en el altar de bronce, afuera en el atrio. El altar de bronce que estaba en el atrio, ¿recuerdan? Que nos presenta a Cristo en el valor de su sacrificio. El altar de oro nos presenta a Cristo en el valor de su obra intercesora a favor de nuestra intercesión. Podemos interceder porque Él es nuestro intercesor, o podemos orar porque Él es nuestro intercesor. Este altar tiene la intención de elevar el incienso. Este altar que está en el lugar santo, de elevar el incienso. Aquí vemos entonces la excelencia del estado de exaltación de Cristo. Una vez más, si lo comparamos con el altar del holocausto, nos enseña que Cristo allí fue, en el altar que estaba en el atrio, fue despreciado y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Fue hecho pecado, maldito por su pueblo. Pero en el altar de incienso es como si fuera resucitado de entre los muertos. Se levanta. Y se le dio exaltación para la justificación de su pueblo, ascendió a lo alto, Cristo fue recibido en gloria, se sentó a la diestra de Dios, intercediendo continuamente por sus santos, para que nosotros pudiéramos orar al Padre y Él escuchar y aceptar nuestras oraciones. En Cristo podemos orar, Ahora, ustedes saben toda esta verdad, todo este maravilloso acerca de Cristo, de los altares y esto. Pero además, también, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante para nosotros? Alguien llamado Berton dice: leo la santa palabra de Dios y encuentro grandes verdades que trascienden mi mente, y poco sé, además, de pensamientos tan altos, tan profundos, tan amplios. Esta es mi teología, dice él. Sé que el Cordero sin mancha es también mi intercesor sin mancha. El olor grato del sacrificio de Cristo sube y es aceptado por el Padre para que mi oración, para que mi adoración llegue también a Él con olor grato. Necesitamos ese altar que es Cristo. Necesitamos de Él. El oro del altar debía ser oro puro, refinado, purificado. El corazón de todo verdadero adorador debe ser puro. De igual manera, puro. Y vamos a ver también algo de eso al final, también en la última verdad. El ser humano tiene mucha basura en el corazón, suciedad en el corazón. Solo es posible entonces ser purificado si nuestro corazón está en el altar de Dios, que es Cristo, quien es puro. Nuestras oraciones por medio de Él serán puras, así como el incienso era puro, porque estaba sobre el altar que era puro. Así que adoramos a Dios por la intercesión de Cristo. Oramos a Dios al Padre por la intercesión de Cristo. Así que hermano, usted puede estar segura que su oración subirá
desde Él, quien es nuestro altar, Cristo, al lugar santísimo en el cielo. Y entrará y penetrará el verdadero lugar santísimo, el verdadero tabernáculo, como ya hemos visto, que escapa a nuestras vistas. Pero Él lo recibirá con olor grato. Él aceptará nuestra oración en Cristo. Número 2. En Cristo podemos orar cerca de Dios. Y aquí tiene que ver su posición, la posición del altar. La posición, ¿dónde estaba este altar? ¿En qué lugar específicamente? ¿Cómo estaba acomodado este altar? ¿No? Y nos enseña esta verdad, que en Cristo podemos orar cerca a Dios o cerca de Dios. El altar estaba entonces en el centro del santuario. Dice que estaba en línea recta entre el altar de bronce y el altar del propiciatorio, o sea, el arca. Dice que estaba en esa línea. Aquí entonces nos parece indicar la provisión hecha para que podamos allegarnos a Dios. El propiciatorio o el arca, recuerden que es el trono de Dios, ahí Dios descendía en su presencia. Ese era el trono de Dios. Y el altar del incienso entonces se encontraba delante de Él, frente a Él. E inclusive también, si se acuerdan, en Apocalipsis 8:3 que acabamos de leer, también dice lo mismo Juan, que lo vio así, allá. Entonces estaba colocado. Recuerden que el arca estaba dentro del velo y el altar fuera del velo, pero uno frente al otro. Uno frente al otro. Porque aunque el que servía, aunque el sacerdote que servía en ese altar no podía ver el propiciatorio, no lo podía ver, ya que el velo se interponía, sin embargo miraba hacia él y podía dirigir su incienso en dirección a la presencia de Dios. Para enseñarnos que aunque no podemos ver con nuestros ojos físicos el trono de la gracia, ese bendito trono de Dios, ese bendito propiciatorio, sí podemos en la oración por fe estar frente a Dios. La oración nos lleva a la presencia de Dios. Nos pone delante de Dios la oración. Es la oración que corresponde. Esta es la oración que corresponde a la aspiración de todo cristiano, la ascensión del alma, como dice un comentarista. La ascensión del alma hacia Dios es la verdadera misión de la oración. La ascensión del alma hacia Dios es la misión de la oración. Cerca, muy cerca, estamos allí, aunque todavía separados por un velo. Nuestros ojos físicos no pueden atravesar la cortina impenetrable que oculta el mundo invisible. No podemos ver el verdadero tabernáculo. Solo a través de la muerte podemos pasar más allá de él. Pero, nuestro corazón se eleva y se fija allá, mientras adoramos, mientras oramos hoy, aquí, en este mundo, a nuestro Creador y a nuestro Redentor. Así que por esa fe, en el sacrificio de Él, entonces podemos estar seguros que Él está delante de nosotros y nosotros estamos cerca de Él y frente a Él. Servir, adorar a Él, delante de Él, en su presencia. Número 3, también en Cristo podemos orar continuamente. En Cristo podemos orar continuamente. Versículo del 7 al 8. En Cristo podemos orar continuamente. Lo primero aquí es que debían quemar incienso aromático sobre este altar todas las mañanas, todas las tardes, diariamente. Cada mañana, cada tarde. Lo debían hacer, dice allí el texto, o Dios le dice a Moisés, perpetuamente.
perpetuamente. Ahora, la palabra perpetuo no quiere decir para toda la eternidad. No quiere decir eso. ¿Por qué? Bueno, porque el tabernáculo no iba a existir para siempre. Tampoco el templo tampoco iba a existir para siempre, ¿no? Solamente era mientras estas sombras existieran. Otra vez, en Lucas 1:10, que acabamos de leer también en la introducción, dice que toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Un comentarista, un pastor llamado Albert Barnes, dice que esta era la hora regular de la oración de la tarde y las multitudes subían al templo para adorar a Dios. Era la hora en que las personas regularmente estaban allí, cada día orando a la hora del incienso. Cada día orando, cada día orando. Mientras existieran los sacrificios, entonces todos los días debían haber ofrendas de incienso. Todos los días, mientras existiera el sacrificio. Para lo que conocemos el sacrificio de Cristo, es un deber deleitoso. Orar en adoración al Padre. La oración diaria es nuestro privilegio, mismo privilegio que nos motiva a que de manera continua elevemos nuestras oraciones de adoración a Dios. Y nos unamos entonces al olor grato de Cristo que Dios acepta. Debemos recordar que la oración diaria que asciende, encendida por el fuego del altar, del sacrificio de Cristo en el Calvario, perfumada con los méritos de su mediación sin pecado, es una ofrenda agradable a Dios. Por eso, por esta gran y maravillosa razón, no puede faltar y debe ser una de las primeras cosas que hacemos nosotros el día, al despertar cada mañana, donde todo el día, mañana, tarde y noche. Nosotros nos levantamos temprano para buscar el sustento. Esa es nuestra motivación. Para buscar el sustento diario. Eso nos hace levantarnos temprano. ¿Cuánto más entonces agradar a Dios con una ofrenda de adoración a Él? Debe entonces hacernos levantarnos cada mañana temprano para adorarle a Él, para ofrecerle una ofrenda de adoración a Él. Decía un comentarista que una persona no puede ser realmente piadosa una hora y no serlo la siguiente. No puede. Un cristiano no puede ser devoto una hora y no serlo la siguiente hora. Una persona que es piadosa ve a Dios en todas las cosas. Cada acontecimiento del día, cada evento, cada persona con la que se encuentra, todas las noticias que escucha, esto nos lleva a orar a Dios en adoración continuamente. Me gusta la historia de una señora, se la voy a contar. Dice que en una reunión de ministros, de pastores, en Inglaterra, se propuso una pregunta para ser discutida en esta reunión. La pregunta es, ¿cómo podemos orar continuamente? ¿Cómo podemos orar continuamente? Una mujer que se encontraba en el fondo de la sala, atendiendo el fuego, se volvió y dijo, vaya señores, yo podría responder a esa pregunta ahora mismo. Yo sé cómo. Dijo uno de los pastores, Susan, así se llama la señora, Susan, ¿sabes cómo orar siempre? ¿Sabes cómo orar continuamente? Espero que sí, dijo ella, dijo Susan. Pero entonces dijo el pastor, tienes tantas cosas que atender. Tienes tantas cosas que hacer, Susan, durante todo el día. ¿Cómo puedes encontrar tiempo para orar siempre? ¿Cómo? Oh, dijo Susan, cuanto mayor es la variedad que tengo que atender, más puedo orar. Cuanto más cosas tengo que hacer durante el día, más puedo orar, dice ella. Dice Susan, por la mañana, cuando abro los ojos,
Oro, Señor, abre los ojos de mi entendimiento para que pueda contemplar la maravilla de tu ley. Mientras me visto, oro, Señor, que me vista con el manto de justicia, de tu justicia, y me adorne con la vestimenta de la salvación. Mientras me lavo, oro, Señor, que me lave en la fuente abierta para el pecado y la impureza. Al encender el fuego para cocinar, oh Señor, enciende el fuego del amor sagrado en este frío corazón mío. Y mientras barro la habitación, Señor, que mi corazón sea barrido de todas sus abominaciones. Y así, señores, estoy orando todo el día. Cada cosa que hagamos nos lleva a orar a Dios. Después le voy a mandar la oración, el WhatsApp, para que la tengan y nos acordemos. Podemos orar continuamente. Pero también dice que cuando quemaban el incienso, la orden que Dios le dio a Moisés, deben también encender las lámparas o el candelabro que estaba allí. Este altar, que también es llamado el altar de oro, representa las oraciones, como ya sabemos, de los santos de nosotros, y como el candelabro estaba junto a él allí, y representaba también la luz del Espíritu de la verdad, así la verdadera oración y el verdadero conocimiento nunca deben estar separados. La oración y la verdad. La oración y la verdad. La verdad y la oración. La luz y la oración. La oración y la luz. Así que la oración a Dios, a nuestro Dios, debe ir acompañada del conocimiento que la luz verdadera, Cristo Jesús, nos provee de Él, de Dios. Y nos da este conocimiento a través de su palabra. Mientras leemos la Biblia, mientras estudiamos la Biblia, es malo que le adoremos, es malo que adoremos a Dios sin saber quién es. No está bien que oremos a Dios sin saber quién es, cuál es su camino y qué es lo que Él promete. Y eso lo encontramos ¿dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios, en su luz, nuestra luz. Una verdadera oración a Dios se caracteriza por tener una clara comprensión de la verdad de Dios. Y ahora también, en el sentido contrario, el conocimiento, la verdad debe ir siempre acompañada de la oración. La verdad revelada, decía un comentarista, es como una campana de iglesia que nos convoca a venir a la presencia del Señor y a doblar nuestras rodillas delante de Él. En otras palabras, la Biblia nos llevará a orar. La palabra de Dios, su verdad, mientras la estudiamos y la leemos, nos llevará a la oración, a orar. Y la oración nos regresará a la Biblia para conocerlo más a Él. No puedes ser o no podemos ser un cristiano de oración y no ser un cristiano de la palabra de Dios. Número 4. En Cristo podemos orar reverentemente. En Cristo podemos orar reverentemente. Ahí en el versículo 9, ahí Dios prohíbe cualquier otro tipo de incienso, de mezcla de elementos que no sean la que Él dio. Más adelante vamos a ver, la otra semana vamos a ver esos elementos también. Dice, prohibido ofrecer incienso extraño. Otras traducciones dicen no sagrado o de otro tipo. No sagrado o de otro tipo. Ninguno que estuviese hecho de otros materiales o tuviese más o menos parecidos materiales, no. Todo lo que no fuese exactamente lo mismo no debería ofrecerse. Allí. Aún el incienso aquí, entonces nos enseña o nos recuerda y nos enseña acerca de la santidad de Dios.
y de una manera correcta de acercarnos a Él. Una manera correcta, o cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él. De la manera como Dios lo quiere es así. Punto. No está sujeto a discusión, hermanos, hermanas. No hay un buzón de sugerencias y opiniones. No hay una mesa de negociación. Nosotros no ofrecemos incienso literalmente, pero sí elevamos nuestra oración y queremos que llegue a Dios adecuadamente para que Él las acepte, ¿no es así? Para que Él la reciba. Los discípulos, ustedes se acordarán que le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo orar correctamente? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Señor? Les enseñó cómo orar, de manera correcta. Jesús no le dijo, miren muchachos, es la cosa más fácil del mundo. No se compliquen, no tienen nada de otro mundo, háganlo como se sientan. Eso es todo. No. Lo único que Dios quiere es sinceridad. Bueno, aunque a Dios le gusta la sinceridad, eso no es lo único requisito para la oración. Porque podemos orar sinceramente equivocados. Podemos acercarnos a Él en adoración sinceramente equivocados. Algunos comentaristas relacionan, este es el punto aquí donde quiero llegar específicamente con esto, relacionan el incienso extraño con el uso de palabras incorrectas y también con un corazón equivocado e incorrecto. El incienso extraño. El uso de palabras incorrectas y un corazón también equivocado, con una actitud equivocada delante de Dios. Se debe cultivar reverencia ante Dios, pureza, y debemos cultivar la devoción en nuestros acercamientos a Dios. Debemos aprender eso. Debemos aprender eso. Nos acercamos al trono de la gracia, donde el Señor es soberano también. Ustedes saben que una cosa es la confianza y otra cosa es ser confianzudo. A nadie aquí estoy seguro que le gusta a alguien que sea confianzudo. Ni siquiera si son nuestros hijos. Ni siquiera si son nuestros hijos. Nuestros hijos deben tenernos confianza, pero deben hablarnos con respeto también. Las expresiones confianzudas en la súplica son como el incienso extraño, entonces, no sagrado, no sagrado. Es la mente de Cristo la que debe ser nuestra mente a la hora de orar. Debemos orar con la mente de Cristo. Él es nuestro modelo en la oración. Hay muchos ejemplos. El Padre nuestro en Mateo, en la súplica del Getsemaní también. En Juan 17, inclusive también los salmos nos enseñan a cómo orar y acercarnos a Dios. Los salmos son buenos ejemplos. ¿Quiere aprender a orar? Lea salmos una y otra vez, una y otra vez. De igual modo, como mencioné hace un momento, así como las palabras, el incienso extraño condena también un espíritu equivocado en la oración o con el corazón. En Isaías 66:2 leemos, todo esto lo hizo mi mano, y si el Señor hablando, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El que mata a un buey es como el que mata a un hombre, el que sacrifica a un cordero como el que desnuca a un perro, el que presenta ofrenda
de cereal como el que ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como el que bendice a un ídolo, como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Aquí vemos entonces que los sacrificios, incluyendo el de incienso, Dios los relaciona aquí en esta ocasión en la historia de los judíos con la condición del corazón. Bueno, y de hecho en toda la historia, ¿no?, están relacionados con la condición del corazón. Nuestra adoración a Él también está relacionada con la condición de nuestro corazón. Como está en nuestro corazón, así son nuestras ofrendas a Dios. Es por eso que leemos en la Biblia que Dios prefiere la obediencia a las ceremonias. El incienso correcto debe ir acompañado por el corazón correcto, si no Dios lo rechazará. ¿Cuál es entonces este corazón correcto? ¿Cuál es? Ahí lo leímos en Isaías 66, un corazón humilde y que tiembla a su palabra. Ese es el corazón correcto. Que tiembla a su palabra. No debemos considerar la oración como un trabajo fácil, facilísimo, como sea. No. Como un trabajo que no requiere ninguna reflexión. Debe ser preparada ante el Señor. Nuestra oración, por un sentido de su presencia y una santa reverencia por su nombre. Así que hermanos, hermanas, así como el incienso se prepara cuidadosamente y se presenta devotamente a Dios, así tu ofrenda de oración, hermano, hermana, de la misma manera. Número 5, para terminar, en Cristo podemos orar con oraciones purificadas. Podemos orar con oraciones purificadas en Cristo. Aquí en este altar, como ya leímos también, bueno, aquí en el versículo 10 nos va a hablar específicamente acerca de que Moisés tiene que purificar este altar una vez al año, ¿no? Parece que esta purificación se hacía con la sangre del sacrificio de expiación una vez al año que se hacía dentro del lugar santísimo. Y al parecer era el sumo sacerdote quien tomaba esa sangre y untaba los cuernos, ¿no? Recuerden que en este altar, como leímos hace un momento, no se hacían sacrificios algunos, ni se ofrecían ninguna otra ofrendas, solamente la de incienso. Pero resulta curioso que aún allí habían cuernos, ¿no? Como ya se mencionó anteriormente, los cuernos se usaban para amarrar los sacrificios. Pero aquí no se hacían sacrificios. Los cuernos además eran símbolos de poder, también como se mencionó. Símbolos de poder. Por eso la gente iba a refugiarse en esos cuernos. Juan, en el libro de Apocalipsis, vio a un cordero inmolado. Lo pueden buscar después. Vio a un cordero inmolado con 7 cuernos. Ese era Cristo, el que veía Juan. Con 7 cuernos. Esto indicaba entonces el poder de este altar. Los cuernos aquí en el altar, indicaba el poder de este altar en su obra o propósito. Tal poder. O, así como Juan vio a Cristo con estos cuernos, también aquí vemos en este altar a Cristo, el altar con cuernos poderoso. Poderoso para hacer subir nuestras oraciones. Recuerden que hay una oración, que es de olor grato a Dios, que sube a Él y sube hasta el Padre solo por el poder del sacrificio del Cordero sin mancha. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza de que nuestras oraciones son escuchadas por el Padre. Así que pero además en esta purificación tenemos otra esperanza. ¿Cuál? Bueno, como alguien pregunta, ¿no fue esta expiación para expresar el profundo sentimiento de que el culto más puro está aún manchado, sigue manchado, y que por muy clara y exclusiva que fuera la ocupación y el uso de este altar para el único
propósito solemne, las iniquidades de los ofrendantes lo habían contaminado, lo seguían contaminando. Claro que sí. Agradezcamos que tenemos un gran sumo sacerdote que verdaderamente nos limpia de las debilidades de nuestra adoración y las debilidades de nuestra oración. Está siempre dispuesto a ayudarnos en nuestras oraciones con el incienso de su propio sacrificio para que todas nuestras imperfecciones sean lavadas y ellas y nosotros y ser recibidos nosotros y hechos aceptables a los ojos de Dios. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 26 y 27, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros por gemidos indecibles, ¿no?, que nosotros no podemos expresar. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por nosotros o por los santos conforme a la voluntad de Dios. Por más débil que sea nuestra oración, Dios siempre, por más débil, por más torpe, más confusa, inexacta, imperfecta sea nuestra oración, Dios siempre reconocerá las palabras del Espíritu Santo. Siempre. Muchas oraciones borrosas de nuestra parte, manchadas por nuestras imperfecciones, por nuestros pecados, pero el Espíritu Santo siempre purificará nuestras oraciones para que lleguen así delante de Dios nuestro Padre. Por lo tanto, la oración que el Espíritu Santo obra en nosotros será aceptada para Dios. Hermanos, oremos con toda confianza. Ore con toda confianza, porque sus oraciones llegarán purificadas ante el Padre, libre de toda contaminación, impurezas, iniquidades, por la obra de Cristo a través de su Espíritu Santo. Quiero terminar con Malaquías 1:11. Malaquías 1:11 dice esta maravillosa promesa que hace Dios aquí para su pueblo: porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Aquí se nos revela entonces esta celebración del culto a Dios mundial, ¿no? Una celebración. La adoración será en honor a Él y se ofrecerá en todo lugar. En todo lugar. La adoración, esta maravillosa adoración reflejará que todos le conocen, y por eso llevarán a Él ofrendas de paz, ofrendas de amor y de gratitud. Será como hoy una adoración. Como hoy será en aquella ocasión una adoración por sus promesas cumplidas y como resultado de nuestra fe y esperanza también cumplidas. Habrá ofrendas vivas. Nosotros. No será un servicio frío ni irracional, sino el servicio de un corazón ardiente. Cada persona se ofrecerá a Dios. Y cada persona será, o cada hijo de Dios será una ofrenda santa y purificada, encendida por el fuego de Dios. Llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa será la ocasión. Entonces, allí nosotros nos ofreceremos en este incienso, la ofrenda más pura y de grato olor, que existirá por siempre. Dice un hombre llamado Theophilus Lisi, y así, comentando este texto, dice: y así miriada de espíritus en todas partes, en todo el mundo, ascenderán en llamas de pura devoción a Dios para siempre. Oremos. Señor, gracias
Gracias, Padre, porque en tus promesas podemos encontrar esperanza y todas estas realidades, Señor, que ahora nos ilusionan y nos traen esperanza segura, que nos hacen recobrar, Señor, el ánimo, que muchas veces se opaca por las experiencias que hemos tenido durante la semana. Pues nuevamente, Señor, tus promesas sobresalen y echan fuera, Señor, todo el temor. Gracias, Señor, por eso. Qué bueno que en tu palabra siempre podemos encontrar consuelo. Nunca nos falla, Señor. Amén.